tardes. Qué gozo poder estar aquí de nuevo frente a la palabra de Dios y poder cantar y poder saber y disfrutar y decir que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es infinitamente misericordioso con nosotros y en esa misericordia nos permite estar aquí en esa tarde, en el día de hoy. La semana pasada estuvimos recordando que el crecimiento espiritual no se da de forma automática, sino que es intencional. Tenemos que buscar crecer en Cristo Jesús. Seguimos en nuestra serie sobre la visión de la iglesia. La visión de nuestra iglesia dice: queremos ser una fuente de esperanza, amor y refugio. Y dentro de esta serie que estamos viendo acerca de la visión de la iglesia, hemos hablado acerca de una iglesia que se reúne, hemos hablado acerca de una iglesia que crece. Hoy vamos a ver una iglesia que da. Y la semana que viene, Dios mediante, veremos una iglesia que envía. Para muchos pastores, predicar del hecho de dar es como tener una piedra en el riñón. Es algo que quieren compartir alguna vez, pero les cuesta ahí que salga, ¿no? Mientras algunos han llenado el púlpito de dinero y han dejado el evangelio vacío, otros se sienten incómodos predicando acerca de la mayordomía o de la administración. Yo tengo que deciros que estoy muy tranquilo de hablar de este tema, porque ser buenos administradores es parte de nuestra espiritualidad. Tendría que pedir perdón a Dios si no predicara acerca de la alegría y el gozo que supone el hecho de poder dar de lo que Dios nos ha dado. Y no pretendo hacer sentir culpable a nadie ni coaccionar a nadie para que se desprenda de algunos denarios. Esta predicación no es para eso, ¿no? De hecho, ya hemos tenido nuestro tiempo de ofrenda durante el tiempo de la alabanza y tal vez es un momento para explicar un poquito más eso que Dulce nos decía, por qué como iglesia tenemos el tiempo de la ofrenda dentro del tiempo de la alabanza. Y es porque pensamos que dar de aquello que Dios nos ha dado es algo muy espiritual y es un acto de adoración. Adoramos con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, ¿no? Y una parte, pues en este caso, es nuestro dinero, ¿no? Hace poco hablaba con un muchacho y me decía, Pablo, yo me siento mal a veces cuando estamos ahí en el auditorio o en el teatro, lo que sea, y veo pasar la maceta delante mío y yo no he hecho nada. Y cuando dicen levantar la mano los del datáfono, yo tampoco paso por ahí la tarjeta, ni el móvil, ni nada, porque yo ofrendo desde casa. Yo hago la ofrenda a través del banco, ¿no? Y le dije, pues yo también. Y se quedó así pensando y dijo, pues es verdad, ¿no? Él también, porque nunca le veo que eche nada desde aquí, ¿no? Si te fijas, el cubo no sube para los de la alabanza, ¿verdad? Solamente va por ahí y el datáfono lo mismo. Pero hay una cosa que os quiero compartir que le dije a este muchacho que tal vez os sirve también a vosotros como un incentivo. Y es, normalmente quien hace las órdenes estas a través del banco, de la aplicación del móvil o del ordenador, suelo ser yo. Y cuando lo hago, cuando le doy al último clic, le digo a veces, si estamos juntos con Dulce, vamos a orar. Vamos a orar por esta ofrenda que estamos haciendo en este momento. Porque en ese momento estás ofrendando tú también. En ese momento también es un acto de adoración. Así que si tú ofrendas desde casa, no te sientas mal cuando pasa este cubo por delante, la maceta o el datáfono, pero sí te recomiendo que cuando haces esa transferencia al reino de Dios, a la iglesia, puedas orar. Puedas pedir al Señor que Él use las manos de aquellos que lo administran y que sea bien utilizado para el reino. Otra de las tranquilidades que tengo al hablar de este tema es que yo no tengo ni idea de lo que cada uno de vosotros ofrendáis o diezmáis. Y esto es peligroso porque me da libertad para miraros a la cara a quien sea y decir absolutamente lo que sea necesario y lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que dice en su palabra. Como aquí no estamos controlando quién da o quién no da, os recuerdo que somos una iglesia, no somos un club social, no somos una secta en la que tenemos que pagar cuotas de socios o estamos obligados a pagar una cantidad o una mensualidad o un abono ni siquiera. Si alguien no entendió lo que David, que es el tesorero de la iglesia, estaba pidiendo las semanas anteriores, pues podéis llamarle, podéis preguntarle, pero lo que él estaba compartiendo las semanas pasadas es que durante lo que tú has ofrendado durante el 2024, por si no lo sabes, porque como no somos una iglesia pirata, la iglesia está legalizada y todo, ¿vale? Entonces tú puedes declarar eso que tú has dado a la iglesia en Hacienda y Hacienda te devuelve un porcentaje
de eso que tú has ofrendado. Y él os decía que aquellos que ofrendáis por el banco, pues él ya tiene los datos y os hace el certificado de forma automática, y los que quisierais libremente podéis acercaros a él y pedir ese certificado. Una de las formas en las que algunas iglesias en España han salido de sus números rojos en las cuentas ha sido de esta manera. Cuando Hacienda te devuelve ese porcentaje que corresponde a la ofrenda, lo que hemos hecho los creyentes es volverlo a poner en la iglesia, porque de todas formas era un dinero que era de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Entonces lo volvemos a poner. Y eso vuelve a desgravar, y Hacienda te vuelve a devolver, y tú lo vuelves a poner, ¿no? Y así funciona esa cadena, y así hemos levantado algunas iglesias, ¿no? Aclarando que tampoco es una predicación motivacional para que puedas dar. Quiero deciros también que somos una iglesia muy, muy generosa y que las ofrendas de este año pasado, 2024, han sido muy buenas. Creo que todos tenéis el PDF que se mandó con las entradas y salidas. Queremos ser una iglesia en ese aspecto completamente transparentes y ahí tenéis todos los números. Creo que pocas iglesias hacen esto, pocas empresas, bueno, empresas menos todavía, ¿no? Pero iglesias, que sería lo correcto, muy pocas. Pero ahí tienes la transparencia de saber hasta el último céntimo que ha entrado en las cuentas de la iglesia, dónde ha ido a parar, en qué se ha gastado, en qué se ha invertido y en qué se va a utilizar, ¿no? Por eso tenemos el presupuesto para el año 2025, este año que ya hemos empezado. Por cierto, ¡feliz año! No os había dicho feliz año. Todavía estamos en enero, día 19, tercer domingo del mes. El domingo que viene lo volverá a decir o no, ya veremos, este 26 de enero, pero por lo menos feliz año nuevo. Algunos nos veía desde el año pasado, eso es cierto, no habían venido, entonces bienvenidos. Y como os decía, el presupuesto para el año 2024, en noviembre ya se había superado ese presupuesto que habíamos hecho. El presupuesto para este 2025, estoy convencido que, como os decía, por la generosidad que Dios ha puesto en nosotros, también se va a superar, ¿no? Como decía, confiamos en esa transparencia 100% y absoluta, porque es un tema delicado. Se han cometido muchos abusos en nombre de Dios, y más con ese tema de la economía, y no queremos ningún tipo de malentendido. Me encanta que hay caras nuevas en el día de hoy, y estarán flipando, ¿no? El primer día que vengo a la iglesia, a mí me habían dicho que ahí predicaban la palabra de Dios y que no eran de las iglesias que están pidiendo dinero, y llego y lo primero que escucho es dinero, dinero, dinero. Bienvenido a la iglesia. Bienvenido a la casa de Dios. Hay que predicar y hay que hablar absolutamente de todo. Una vez al año predicamos acerca no del dinero, acerca de la generosidad y acerca de lo que Dios ha puesto en nuestra mano para compartir. Así que no te sientas mal por estar aquí con nosotros. Espero que puedas disfrutar mucho, ¿vale? No creas que vamos a por tu dinero, porque no es así. Vamos a estar hablando del dar, del hecho del dar desde la perspectiva del Evangelio. Y donde hay evangelio, no hace falta pedir billetes a gritos desde el púlpito, desde cualquier lugar. Vamos a nuestro texto, en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Creo que sienta la base para el servicio y para la mayordomía o la administración. Dice el texto en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y nos dice aquí el texto que, en primer lugar, somos servidores, ¿no? Es decir, estamos bajo las órdenes de alguien más. Hay alguien que está por encima nuestro, que es nuestro superior, y nosotros estamos sometidos a él. Es la misma palabra que se utilizaba cuando se hablaba de los esclavos, y esa palabra aparece aquí también. Y fíjate que quien está escribiendo esta carta a los Corintios es el apóstol Pablo, el cual podría haber hecho uso de ese título, decir soy apóstol y aquí me tenéis y consideradme, pero fíjate cómo se identifica. Él dice que es siervo de Cristo, así es como él se ve, así es como debemos vernos absolutamente todos nosotros. Y nos habla de que somos siervos y somos administradores. Un administrador era un mayordomo que supervisaba toda la casa de un amo. No era el dueño, pero era el responsable de supervisar y administrar lo que se le había confiado. Así que la expectativa clave era que el mayordomo fuera hallado fiel como supervisor de los asuntos y de las posesiones, de los bienes que tenía esta otra persona. La mayordomía es un tema importante en la Biblia porque afecta a todos los aspectos de nuestra relación con Dios.
y abarca desde los primeros capítulos del Génesis, cuando Dios crea al hombre y la mujer y los hace mayordomos de esta tierra, hasta los últimos capítulos de Apocalipsis, cuando dice que Dios va a dar a los mayordomos esa nueva creación. La mayordomía afecta a nuestro tiempo, afecta a nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestro templo, que es nuestro cuerpo, dice la palabra, y a nuestro testimonio. Y hay una pregunta que me rondaba durante la semana cuando preparaba esta predicación, y es, ¿hago lo suficiente con aquello que Dios ha puesto en mi mano? Y yo dije, esto tengo que compartirlo con la iglesia también. ¿Haces lo suficiente con aquello que Dios ha puesto en tu mano? Porque nuestra responsabilidad siempre va a estar ligada a nuestra capacidad. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 17, podemos leer esto. Fíjate, dice, cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. A mí me encanta hablar, más que de dar, me encanta hablar de la generosidad. Y sobre todo, cómo se utiliza la generosidad en la Biblia. En la Biblia es mostrar misericordia, mostrar favor o ser bondadoso con alguien, pero de manera gratuita. Eso es ser generoso. Alguien con un corazón generoso está dispuesto a dar de gracia y, como dice el texto, con liberalidad. Mientras que una persona tacaña, pues su corazón va a ser reacio a dar de gracia o a dar cualquier cosa, ¿no? Y una de las cosas que me alegran es que Dios recompensa la generosidad. Dice así en Proverbios 22:9, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Hay un libro muy cortito de Randy Alcorn. No sabéis quién es Randy Alcorn, ¿no? Yo tampoco lo sabía, no lo había identificado, pero Randy Alcorn es uno de los guionistas, junto con la familia Kendrick, de aquella famosa película que, bueno, se hizo famosa hace unos años, que se llamaba Reto de Valientes. ¿Esa os suena? ¿Sí? De aquellos, ¿cuántos eran? ¿4 policías? O eran unos cuantos policías, ¿no? Que la película enseña valores cristianos y en inglés se dice courageous, ¿no? Andrew, ¿lo he dicho bien? Perfecto. Courageous y en castellano, pues como siempre, cambiando los títulos de las pelis, ¿no? ¿Os acordáis? Mi pobre angelito dicen a Home Alone, ¿no? Que sería solo en casa. Pero eso es Latinoamérica, aquí se dice solo en casa. Pero Courageous, reto de valientes. Randy Alcorn es uno de los guionistas y ha participado con la familia Kendrick en otros títulos, ¿no? Pero encontré este libro en mi biblioteca, que es un libro que leí hace muchos años y es muy cortito, tienes como 70 páginas. Y quiero deciros que hace muchos años mi corazón estaba muy duro respecto a esta cuestión del dar. No os voy a enseñar una de las nóminas que yo tenía cuando vendía coches, porque entonces tienen que traer aquí fregonas y cubos y todo, porque no alcanza de todo lo que lloraría yo, viendo lo que cobraba hace 20 años, cuando vendía 25 coches cada mes y cobraba comisiones de todos los vendedores que estaban también en las mismas tiendas en las que yo trabajaba. Pero hace muchos años, cuando viajé y ya me instalé definitivamente en Guatemala, os aseguro que mi corazón, en cuanto al dar, estaba durísimo. Y algunos me estáis mirando por ahí, eso porque eres catalán. No, eso porque somos así, porque el corazón humano es tacaño por naturaleza, es egoísta, quiere todo para sí, quiere retener para adentro, ¿verdad? Y recuerdo perfectamente haber leído este libro, que, como digo, el autor no sabía ni quién era, pero ahora sé que es Randy Alcorn. Y él escribió este libro, y juntamente con este pequeño libro y una conversación muy profunda que tuve con mi suegro, el Señor, Dios utilizó eso para cambiar mi corazón y empezar a ver las cosas de una forma diferente en cuanto al dar. Os hago spoiler del libro, no sé si lo vais a leer, pero os quiero compartir tres ideas que aparecen en este libro. Está por ahí la imagen con la portada, ¿vale? Una idea que nos comparte el autor es que Dios es el dueño de todo, dice, y yo soy administrador de su dinero. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Así que cuando honro a Dios con mi riqueza, estoy declarando que Él es dueño, que es mi dueño, y es dueño absolutamente de todo lo que tengo. Él tiene los derechos, pero yo tengo la responsabilidad. Él es el amo, yo soy el administrador, yo soy el siervo y Él es el soberano. Creo que nos puede ser útil que cuando hablemos de dinero, en lugar de decir
mi dinero, podamos cambiar la redacción de esto a decir, es el dinero de Dios. Lo que tengo es de Él. Me acuerdo que, no sé si los muchachos se acuerdan, una vez que aparqué el coche en el barrio del Remey, donde teníamos antes la iglesia, y pues allí no es muy seguro dejarse, ya ir con el coche sin los pestillos cerrados ya no está muy seguro, ¿no? Pero aparcar el coche ahí en la calle y dejarte las llaves puestas, menos todavía, ¿no? Pero dejártelas puestas expresamente, menos aún, ¿no? Pero yo iba con las prisas y con la cosa y aparqué y entramos a hacer unas gestiones allá al local que teníamos y cuando estaba dentro algunos de los muchachos me dijeron, Pablo, pero te has dejado las llaves puestas ahí en el coche. Y en un intento de querer darles una lección, no sé si me salió bien o me salió mal, pero lo que les quise transmitir era esto, ¿no? Le dije, no importa, no era de chulería, era de responder a lo que siento realmente de parte de Dios. Le dije, no importa porque el coche no es mío. ¿Cómo que no es tuyo? Si es tu coche. Digo, no, ese coche es de Dios, es de Él. Entonces, si alguien se lo lleva, se está llevando algo que es de Dios. Y luego salí corriendo a coger las llaves, ¿no? Y sí, porque, como os digo, ¿no? El tema es así. Pero se entiende la idea, ¿no? Lo que tenemos es de Él. Luego, la segunda idea que comparte Randy es esta. Dice, mi corazón siempre va donde pongo el dinero de Dios. Tendemos a pensar que el dinero sigue a nuestro corazón, pero Jesús lo dijo al revés. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. El dinero nos guía y nuestro corazón le sigue. Dando primero a Dios y dándole lo mejor de mí, me aseguro de que mi corazón esté enfocado en las cosas del reino. Conocimos a unos empresarios que trabajan o son dueños de franquicias de Chick-fil-A. Los que habéis viajado por ahí conocéis Chick-fil-A. Chick-fil-A es como KFC, como Kentucky, como pollo rebozado, ¿no? Pero en los Estados Unidos. Pero la particularidad de Chick-fil-A es que no abre los domingos, porque es una empresa cristiana, está fundada por cristianos y está prohibido que cualquiera de las franquicias que ellos tienen o tiendas abran los domingos. El domingo es el día del Señor, es el día de estar en familia y estar en la iglesia. Y es un negocio muy próspero y que funciona muy, muy bien. El fundador, Truett Cathy, decía a menudo esto. Decía, está bien tener riquezas, decía, pero guárdalas en tus manos, no las guardes en tu corazón. Qué interesante, ¿no? La frase de este empresario. La tercera cosa es que Dios me prospera no para elevar mi nivel de vida, sino para elevar mi nivel de dar. La iglesia en Corinto experimentó esto, dice en la segunda carta, capítulo 9, versículo 11, seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Hay otro libro que me gusta muchísimo, también hace tiempo que no leo este libro, pero me empecé a flipar cuando escuché que, ¿sabéis quién es Charles Spurgeon? Uno de los predicadores más famosos del siglo pasado. Charles Spurgeon cada año leía El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Entonces, como yo estoy fanático de Spurgeon, dije, voy a leerlo yo también. Y qué va, lo leí solamente un año y ya está, no lo he vuelto a hacer. Pero recuerdo muchas cosas porque el libro es súper impactante. Y hay un momento en el que Juan Bunyan pone este ejemplo. Hay un poema dentro del libro, que el poema se llama El hombre loco. Y dentro de ese poema que se llama El hombre loco, hay una frase que se me quedó grabada. Dice, había un hombre tan loco, dice en el poema, que cuanto más daba, más tenía. Y es interesante poder leer todo lo que sigue ahí en esta historia. Por lo general, sabéis que suelo predicar solamente de un pasaje, o trato de predicar de un pasaje, de un texto, y trato de desonarlo, pero hoy me gustaría que echáramos un vistazo a varios pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero antes de seguir, quiero que veamos un pequeño corto que nos habla de la generosidad y habla de otras cosas. Algunos ya lo vieron porque lo usó ayer mi mujer en el taller que hizo. Yo se lo robé hace unos días. Creo que dura 4 minutos. Me gustaría que lo observarais bien y que sacarais vuestras propias conclusiones de lo que está pasando.
Cuánta cosa para pensar, ¿no? No solamente habla de la generosidad, este clip, este corto, sino muchas cosas más que podemos ahí observar, ¿no? Los prejuicios, cómo tratamos a los demás y bueno, un montón de cosas que podemos aprender. El enfoque que quería dar hoy era el tema de la generosidad y de ver cómo actuamos cuando pensamos que tenemos el derecho sobre algo y que eso es nuestro y eso no lo comparto con nadie, ¿no? Hacemos muchas veces como esta viejita pobrecita que no se dio cuenta de que las galletas que estaba comiendo no eran las suyas, eran las de otro, ¿no? Y nos puede pasar eso en nuestra vida, ¿no? A veces nos estamos comiendo las galletas de otro y no nos hemos dado cuenta. Acompañadme solamente un momento a uno de los textos peor utilizados en la historia de la Iglesia, creo, de la Iglesia moderna. Es Malaquías capítulo 3, versículo 8, es el último libro del Antiguo Testamento. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 8, encontramos estas palabras que se han utilizado muchas veces para fines no correctos. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? Y contesta Dios, en los diezmos y en las ofrendas. ¿Cómo podían robarle a Dios? ¿Cómo el pueblo de Israel podía robar a Dios? Porque se estaban quedando lo que le pertenecía a Dios para ellos mismos, ¿no? Como una forma de reconocer ese legítimo gobierno de Dios y su omnipotente propiedad sobre todas las cosas. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue instruido para diezmar, para ofrendar, para traer primicias. Y esta palabra significa, diezmo literalmente significa la 10ª parte o el 10%. Y mientras que algunos dicen que esta
imposición o que esta enseñanza está basada en la ley. Si habéis seguido el plan de lectura, que yo creo que sí, muchos lo estáis haciendo, Abraham le da los diezmos a Melquisedec y eso es 400 años antes de que se instaurara la ley, así que no es algo que tiene que ver con la ley. Pero esto nos habla de cuando nos arrastramos para retener aquello que le pertenece a Dios, ¿no? Entonces, por eso dice que le estamos robando a Dios el derecho de usarnos para propulsar sus propósitos en el mundo. Y rematan la mala enseñanza con el siguiente texto en el capítulo 3, versículo 10, que dice, la primera parte, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Normalmente esta parte de para que haya alimento en mi casa se la saltan, ¿sí o no? Si lo has vivido, lo único que dicen es, trae todo el diezmo al alfolí. Y ahora resulta que el alfolí se ha convertido en la cuenta bancaria del pastor, ¿no? Eso sería el alfolí moderno según ellos. Pero el alfolí era la cámara del templo donde se guardaban los diezmos y las ofrendas. Ahora, ¿cómo se puede aplicar esto en nuestro día? Pues aunque ya no estamos bajo la ley, creemos que el diezmo es un buen punto de partida para los creyentes, un punto de referencia. En otras palabras, podía ser algo como una guía mínima para dar, ¿no? Es que yo no sé qué dar, o a mí me cuesta dar. Pues mira, empieza dando, si quieres, el 10%. Diezmar es el método histórico que tiene Dios para ponernos en el camino de la generosidad y de dar. Es una puerta de entrada al gozo de la gracia de dar. Así que estos versículos de Malaquías que han sido enseñados muchos años para infundir miedo a los creyentes y decirles, estás robando a Dios, ¿cuánto cobras? 1.000 euros, tienes que dar 100 cada mes. Entonces, ahora podemos ver que eso funciona de otra manera. Es fácil, entonces, si tenemos esto claro, podemos ver que es fácil diezmar y, sin embargo, perder de vista lo que es realmente importante. Jesús reprendió a los fariseos, no porque diezmaran, sino porque habían perdido de vista lo más importante, se habían vuelto muy legalistas. Ya no les importaba el amor a Dios o al prójimo. Y Jesús les dice en Lucas capítulo 11, versículo 42, «Ay de vosotros que diezmáis la menta, el comino», ¿y qué más dice ahí? «El eneldo, pero habéis olvidado estas cosas». Y habla de la justicia y el amor a los demás. Y remata Jesús esa frase diciendo, teníais que haber hecho eso sin dejar de hacer lo otro. La práctica del diezmo también es un buen recordatorio de quién está a cargo en mi vida. Cuando le doy al menos el 10% a Dios, es una manera también de recordar que Él es el dueño del 100% de lo que nosotros tenemos. Cuando damos al menos ese 10% de nuestros ingresos a Dios, estamos diciendo que confiamos en Él para que Él nos permita vivir con el otro 90%. Ahora, si tenemos muchísima fe, podríamos recordar aquella historia del fundador de la pasta dentífrica más famosa del mundo, que es Colgate. Este hombre empresario no es una leyenda, esto está en internet y lo podéis ver como uno de los principios empresariales que enseñan que no tienes que aplicar si quieres que tu empresa funcione. Pero este hombre de Colgate, él da el 90% a la obra de Dios y él se queda con el 10% para vivir. Interesante, ¿no? Que pudiéramos llegar a tener el corazón que este hombre tiene para poder hacer eso. Malaquías 3:10 continúa diciendo, «Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde». Estoy seguro de que sabéis que es el único lugar en la Biblia en la que se nos dice que pongamos a prueba a Dios en algo. Y poner la prueba en esto significa que, no que le vamos a tentar, ¿no? A retar a Dios. Cuando dice que le pongamos a prueba significa que comprobemos lo que Él está diciendo, a ver si es cierto, ¿no? Que investiguemos a ver si es verdadero. Dios dice que abrirá de par en par el río del cielo y nos inundará con sus bendiciones. Y aquí cuando habla de la palabra derramar, está hablando de vaciar. Dios está diciendo que Él se va a vaciar
sobre nosotros. Cuando confiamos en Dios con nuestras ofrendas, Él va a vaciar el balde de bendiciones sobre nosotros. Dios te está diciendo, te reto a que agotes mi dar. Comprueba, a ver si eres capaz de agotar que yo deje de dar. Intenta, de otra manera, está diciendo Dios, intenta dar más que yo. A ver si eres capaz. Se cuenta la historia de un misionero que escuchó un día que picaban ahí a la puerta de la choza donde él estaba viviendo en ese tiempo. Y cuando él abrió la puerta de la choza, apareció un niño, un adolescente, con un gran pez en sus manos. Y el misionero se lo quedó mirando al muchacho y le dijo al muchacho, ¿qué estás haciendo aquí con ese gran pez? Y le dijo, vengo a traerte esto porque tú nos has enseñado la importancia de los diezmos. Entonces vengo a entregarte este pez. Y vino el misionero y le dijo, bueno, gracias, te agradezco. ¿Dónde están los otros 9 peces? ¿Y sabes qué contestó el muchacho? Los otros 9 peces están en el río. Ahora voy a por ellos. Imaginaos cómo este niño había captado esa cuestión de que lo primero es dar a Dios de lo que Él nos ha dado a nosotros. Él captó la importancia de eso, ¿no? En Mateo 6:24, Jesús enseña que el dinero no es neutral. Dice que el dinero es una fuerza que busca consumirnos, que busca empujarnos y controlarnos. Dice Jesús, nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra que se utiliza aquí para hablar del dinero es el dios Mamón, que era un nombre propio, ¿vale? No era un adjetivo, como nosotros lo usamos. Mamón era un dios que ellos adoraban. Y cuando dice, no podéis servir a Dios o a las riquezas, en verdad está diciendo, no podéis servir a Dios o a mamonías, que es el fruto de adorar al dios Mamón, ¿no? Y dice Jesús, no podéis servir a Dios y a Mamón. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque el apego al dinero conduce al desapego de Dios. Y la Biblia es clara sobre la naturaleza venenosa de amar al dinero como a un amo. El dinero lucha por tener el primer lugar en nuestras vidas, por la supremacía de nuestras vidas. Y el dinero tiene muchas de las características de una deidad. El dinero promete seguridad, ¿cierto? El dinero promete libertad, el dinero promete poder. Pero ser un seguidor comprometido de Cristo requiere servicio, requiere sacrificio y requiere ser buenos administradores. Y ese tipo de lealtad, dice Jesús, no puede rendirse a los dos, porque aquello a lo que nos dedicamos se convierte en nuestro Dios. Y la tensión que muchos de nosotros experimentamos cuando tratamos de amar a Dios y al dinero, tarde o temprano mostrará dónde está nuestra verdadera lealtad. Y al final solamente uno de los dos amos es el que puede triunfar. Así que el dinero yo no lo veo como solamente un medio neutral de intercambio, sino como un poder con vida propia que pretende controlarnos y pretende incluso consumirnos. El objetivo de este amo del dinero es la dominación total de tu sistema de valores y que sin que ni siquiera seamos conscientes de ellos, ¿no? Si estamos sirviendo al amo del dinero, dice Jesús que seremos incapaces de servirle plenamente a Dios. Y Jesús nos dice, será mejor que no lo hagas o sería imprudente servir a los dos. No, Él está diciendo, no puedes servir a Dios y al dinero. Y es que la forma en que manejamos nuestro dinero tiene mucho que ver con la seriedad con la que nosotros obedecemos a Dios. Las palabras de Jesús son inquietantes. Si amas el dinero, acabarás odiando a Dios. Eso es lo que está diciendo. Si te dedicas a la búsqueda de posesiones y a ganar dinero, acabarás despreciando las cosas de Dios. Nunca podrás amar plenamente a Dios si estás enamorado del dinero y de todo lo que el dinero puede llegar a comprar. Amar a Dios y amar al dinero son cosas que se excluyen. En general, el Nuevo Testamento viene a realzar aquello que encontramos en las enseñanzas del Antiguo Testamento en lugar de disminuirlas. Fíjate que en 1 Corintios 16:2, el apóstol Pablo dice, cada primer día de la semana,
cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahora te quiero decir 4 cosas que hay aquí respecto al dar. Una de las cosas nos habla de ser puntual. Dice cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Muy bien. Nos dice que es personal, que es algo entre tú y Dios, entre Dios y yo. Y al mismo tiempo, la Biblia deja claro que todo creyente debe dar, ¿sí o no? Dice cada uno de vosotros. El primer día de la semana, puntualidad. En segundo, algo entre tú y yo, pero que debemos hacer todos. Dice cada uno de vosotros. Luego tiene que ser planificado. Dice ponga aparte algo. Es decir, tenemos que pensar en lo que queremos apartar. Y tiene que ser proporcional también. Puntual, personal, planificado y proporcional. Debemos dar según como Dios nos haya bendecido. El creyente debe apartar según haya prosperado, dice ahí. Es decir, dar proporcionalmente significa que cuanto más nos bendice Dios, más responsables somos y más deberíamos dar. Por eso no nos aferramos a un número, a un porcentaje. Una vez tuve una encuentro o discusión, digámosle, con un pastor que me preguntó si yo creía en el diezmo. Y qué conversación tan extraña, ¿no? ¿Tú crees en el diezmo? Te quedas todo loco, ¿no? Vas a hablar con otro pastor de otras cosas y de repente te dice, ¿tú crees en el diezmo? Y yo me quedo así, ¿cómo? Sí, que si vosotros creéis en el diezmo en tu iglesia. Y le digo, bueno, no sé, yo creo en Jesús. Le dije, me ha sido todo atontado que estaba, porque te digo que me dejó descolocado. Dijo, no sé, yo creo en Jesús tal. No, me refiero si vosotros obligáis a la gente a que diezme. Y le dije, hombre, ahí ya no, ahí ya a ese punto ya no hemos llegado, ¿no? Y él me dijo, no, pues yo sí que lo creo y yo creo que eso se tiene que enseñar y que sigue vigente, que la gente está obligada a diezmar y que tiene que dar el 10% de sus ingresos. Y yo me quedé así pensando. Luego cuando volvía para casa y le contaba esto a Dulce, le dije, creo que le da una mala idea a este pastor. Porque yo le dije esto, le dije, si en tu iglesia hay alguien que es ingeniero, por decirte algo, no que los ingenieros cobren eso, pero me lo invento, a un ingeniero que cobra 6.000 euros al mes, ¿vale? Y da el diezmo, ¿cuántos son? A ver las mates. 600, ¿no? Entonces le dije, si un ingeniero cobra 6.000 y da 600, quiere decir que se queda 5.400. Digo, ese ingeniero podría dar mucho más del diezmo. Y se quedó así pensando. No sé si el siguiente domingo predicó y dijo, vamos a cambiar este tema del diezmo. Vamos a cambiar los porcentajes. Pero ¿os fijáis? Que no se trata de un porcentaje, de una obligación, sino de lo que hay en nuestro corazón, de conforme Dios nos haya prosperado. ¿Sí? Cuando yo cobraba muchísimo dinero vendiendo coches, ni siquiera daba el diezmo, ni siquiera. Yo iba a una iglesia muy grande en la que veía que todas las necesidades, según yo, estaban cubiertas y que no faltaba de nada. Y yo pensaba, ¿aquí por qué tengo que dar y ofrendar? Yo vengo aquí, disfruto de mi predicación, de mi alabanza y de las cosas y ya está. Si ya el edificio está pagado de hace 70 años, la iglesia era muy antigua. El edificio está pagado, la luz está pagada, el pastor tiene su sueldo cubierto, está todo. ¿Para qué voy a dar, no? Pero no se trata de la necesidad que hay en ese lugar. Se trata de la necesidad que hay en nuestro corazón y que Dios ha puesto del dar, ¿no? Bueno, la idea esta de la proporción, ¿vale? De que creo que cuanto más nos bendice Dios, más podemos dar. No sé si estáis de acuerdo con eso. El énfasis está en la liberalidad, la libertad, no en la limitación. No, 10% ahí clavado, ¿no? Según Malaquías, cuanto más das, más eres bendecido. Y Primera de Corintios enseña que cuanto más bendecido seas, más vas a poder dar. Alguien lo dijo de esta manera. Alguien dijo así. Eso sí que me dio miedo. Dice, da conforme a tus ingresos, no sea que Dios haga que tus ingresos sean conforme a lo que das. ¿Te lo repito? Da conforme a tus ingresos, no sea que Dios haga que tus ingresos sean conforme a lo que das. A muchos les ha pasado así y les está pasando. Ahora vamos por un momento a 2 Corintios 9 del 6 al 8 y con esto voy a terminar. Dice 2 Corintios 9 del 6 al 8. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Aquí leemos que lo que sembramos vamos a cosechar. En Lucas 6:38 Jesús dice, dad y se os dará. Nuestro deber es hacerlo alegremente, que viene de la palabra, aquí en griego es muy divertida la palabra es hilaros, que en español se traduce como hilarante, algo que es gracioso, que produce risa. Tenemos que hacerlo cuando damos con alegría. Y estoy convencido de que una de las razones por la que esta iglesia, por la que Betel es una iglesia tan alegre, es porque realmente tenemos el gozo de dar. Y lo podemos ver, como os decía antes, en los números del año pasado, y estoy convencido que también en este año, ¿no? Cuando damos con gracia, experimentamos el amor de Dios de una manera nueva, de una manera fresca. Y no sé vosotros, pero yo quiero dar al Señor por lo mucho que Él me ha dado. Porque Dios me ha dado mucho. Y creo que a vosotros también. Y por eso es que damos. ¿Qué podemos hacer? Mirad, como iglesia, no todo es dinero, ¿no? Y no todo el tema del diezmo y del dar tiene que ver con el dinero, como os decía al principio. Uno de los objetivos que tenemos como iglesia para este año es ver al máximo número de personas involucradas en los diferentes ministerios que hay en la iglesia. Y dice Colosenses capítulo 4, versículo 7, creo que eso no está ahí, dice el apóstol Pablo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Tenemos que cuidar de lo que el Señor nos ha dado. Y una pregunta que nos podemos plantear es si estamos listos para usar el tiempo y para usar los talentos que Dios nos ha confiado. La pregunta es si serviremos a Dios y a otros para su gloria. Por ejemplo, un punto de referencia, si quieres diezmar de tu tiempo, si entre semana pues las horas de trabajo serían 40 horas normalmente, menos aquellos que hacéis 80 y pico de horas a la semana, pero normalmente son 40 horas, ahora quieren bajar a 37 y medio, pero nos están engañando, ¿eh? No voy a hablar de política, pero si trabajas 37 horas y media, la edad de jubilación se retrasa, ¿vale? Los que estén jubilados, pues da igual, ¿no? Pero los que no, si no te reducen las horas y se mantiene el salario, por algún lado, como dice José Mota, la gallina es gente por la gallina que salen. En algún lado tiene que estar la situación que nos están timando, ¿vale? Pero bueno, eso es otro punto que si queréis lo hablamos otro día. La cosa es que si trabajamos 40 horas a la semana, podemos diezmar 4 horas a la semana. Ese sería el diezmo de nuestras horas de trabajo, ¿no? La semana que viene tendremos una exposición de los diferentes ministerios que hay en la iglesia y de aquellos que queremos empezar y poner en marcha en breve, ¿vale? Solo te los nombro para que los recuerdes. Así la semana que viene puedes ir directo a la mesa que tú quieras. Pero como os digo, la semana que viene, ahí en el fondo, habrán un montón de mesas con los diferentes ministerios y si tú quieres participar de alguno o información, ahí estarán, ¿vale? Sisterhood, que son los encuentros de mujeres, hombres Betel Kids, que son los niños, Betel Teens, adolescentes, Betel Youth, el grupo de jóvenes, los más 30, que ayer se reunieron y tuvieron una buena tarde, más 65, que empezarán en febrero con las actividades, con Máximo y Lidia al frente de eso. Si no tienes 65 todavía años, pero te sientes viejo, puedes ir ahí, ¿vale? Entonces, es para eso. Pero más 65 está ahí. Luego está el equipo de bienvenida. Cuando habéis venido hoy, los nuevos que estáis aquí por primera vez, ¿os han recibido en la puerta? ¿Sí? ¿Quiénes han venido por primera vez hoy aquí? 1, 2, 3, 4. Qué heavy, ¿eh? Justo el día que hablamos del dinero. Ah, está bueno. Estoy seguro que no se os va a olvidar en vuestra vida. La primera vez que entrasteis a la iglesia evangélica. Hoy tenéis algo para contar a vuestra familia. Bueno, el equipo de bienvenida que os ha recibido cuando habéis venido. El equipo de cafetería, aquí no lo podemos montar. ¿Qué pasa? Ah, que lo llevas tú, ¿no? Pues ahí está la cosa. El equipo de cafetería, aquí no se puede montar. Una de las cosas por las que queremos ya nuestro local propio, yo echo de menos el café. Pero el café con los hermanos, con la gente, ¿no? El café solo me lo tomo todo el día en mi casa, no tengo problema. Pero el compartir juntos, antes del servicio teníamos 1 hora de estar allí juntos compartiendo con café, con canciones, con cosas, con que te empujan, que se te cae el café encima, que no sé qué. Todo eso es bonito, ¿sí o no? Ahora nadie te empuja, nadie tira café, no sé. Yo encuentro faltar eso, no sé vosotros. Pero ora por la iglesia, ora por el local. El equipo de cafetería, que cuando estamos en el teatro por la mañana sí podemos montarlo. El equipo creativo, el equipo de logística, ya se puso en marcha el año pasado también. El equipo multimedia,
el equipo de creadores de contenido, estáis flipando ahora mismo, redes sociales, creadores de contenido, community manager, ahí va a flipar más todavía, no saben ni lo que es eso, yo tampoco lo sé, pero si ves una mesa que dice community manager, pregunta, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve? El grupo de alabanza, próximos pasos, el stand de información, dijimos que antes de marzo está el stand ahí montado, el equipo de obra social, el equipo de discipulados para bautismo, hay muchas cosas, ¿no? Ya no te acuerdas de lo primero que he dicho. Por eso, la semana que viene estarán las mesas allí montadas, puedes volver a ver la predicación esta en tu casa y avanzarla hasta el final de todo, al minuto no sé qué, para ver cuáles son los diferentes ministerios y así el domingo que viene vas directo a la mesa. Pero como os digo, estarán ahí al final montadas y podemos ir hacia ahí, ¿vale? Esa es la primera cosa que nos gustaría ver como iglesia, al máximo número de personas involucradas en los diferentes ministerios que hay. Y la segunda cosa es que nos pudiéramos comprometer en los siguientes años a sostener a personas que quieran servir a Cristo al 100%, que quieran dedicar su vida a servir a Cristo, que quieran servir a tiempo completo. Hemos orado para que Dios levante en Betel a personas que quieran servir a tiempo completo. ¿Y sabes qué? Dios lo ha hecho. Hay 3 personas por lo menos que me han dicho, quiero servir al Señor, me quiero formar, quiero ir a Guatemala. Bueno, eso os lo dije yo. Tenéis que ir a Guatemala, tienes que ir al Seteca, tienes que estudiar allí y volver. Pero el Señor está contestando las oraciones. Hemos pedido, Señor, levanta personas que quieran servirte. Y el Señor lo ha hecho. Ahora tenemos que responder a esa oración y decir, queremos ayudar para sostener a esas personas, ¿no? Así que quiero desafiaros también a cada uno de vosotros individualmente a que oréis por esta causa. Solo tenemos 3 opciones cuando se trata de la gran comisión, o como dicen algunos por ahí, la gran omisión, la gran olvidada, ¿no? Mateo 28. 3 opciones que tenemos al obedecer la gran comisión. Podemos ir nosotros mismos, podemos enviar a otros o podemos desobedecer. Esas serían las 3 opciones. Yo estoy encantado de que Dios haya estado levantando más personas y, como os digo, me encantaría que en un futuro no muy lejano la Iglesia pudiera sostenerlos. Porque la clave no es solamente dar de nuestro sustento, sino entregar nuestra propia vida a Jesús. En 2 Corintios 8:5, el apóstol Pablo lo describe de esta manera y dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una ofrenda que levantaron para una iglesia que estaba en necesidad. Pero lo que está elogiando no es la ofrenda o la cantidad o lo que dieron. Lo que está elogiando Pablo es que primeramente se dieron ellos mismos al Señor. Dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El tema no es que ahora te pongas a calcular todo lo que cobras y cuánto sería el 10%, y empieces a hacer cálculos y que te ha impactado eso de robar a Dios y digo, pues cuánto le he estado robando. Entonces ahora el domingo que viene voy a hacer las cuentas y voy a traer aquí en la libreta apuntado todo lo que le he robado. No se trata de eso, ni los cálculos ni todas estas cosas. Hay un cálculo más importante y es ver si has entregado el 100% de tu vida a Cristo. Ese es el cálculo más importante que tienes que hacer cuando veas tu corazón. No es si has estado pagando una cuota o no, no es si has estado dando X cantidad o no. Si te has dado a ti mismo, a Cristo Jesús, si te has entregado a Él como tu Señor y Salvador. A lo mejor ya eres salvo y lo que tú quieres hacer pues es tomar el compromiso firme de identificarte con la visión de la iglesia y decir, yo quiero formar parte de esta iglesia, esta congregación que busca ser esa fuente de esperanza, de amor y de refugio, que cuando las personas vengan se sientan bien recibidas, pero que a la vez se den cuenta que esto no es un club social y que venimos aquí solamente a pasarlo bien, porque lo pasamos bien también, sino que venimos a tener un encuentro personal con Jesús cada semana, a vivirlo durante la semana, a ser animados unos a otros, a ser exhortados a lo que sea. Y poder dirigir a las personas también a Cristo, a sanar al que está herido, al que está enfermo, al que está abatido, poder levantarlo, al que no tiene ánimo, poder animarlo, al que ya está animado, usarlo para que anime a otros también a nuestro alrededor y juntos poder ir a esa fuente
de esperanza, amor y refugio que es Cristo Jesús, y poder apuntar y llevar a las personas hacia Él. Si tú quieres tomar ese compromiso con la iglesia, con Betel, pues próximamente vamos a tener unas sesiones que nosotros llamamos Betel ADN, 2 sesiones, 2 jornadas, una hora y media más o menos cada sesión, en las que hablamos de cuál es la base doctrinal de enseñanza, la base de fe que sostiene esta iglesia, porque hay muchas ideas raras por ahí, os lo digo, también aquí en Vic, por los polígonos hay gente que solo Jesús, que no sé qué, que no bautizan en el nombre de, yo qué sé, historias, ¿vale? Entonces, para saber qué es lo que creemos realmente como iglesia y que no te estemos engañando y saber dónde realmente estás y nosotros también conocerte, ¿no? Tenemos 2 sesiones, una hablamos de la base de la fe y en otra hablamos del proyecto de iglesia. Y a lo mejor pues quieres comprometerte, ¿no? Y por otro lado, pues, como os decía, puede que estén aquellos que no conocen a Cristo Jesús como su Salvador, pero hay un mensaje para ti también en esta noche. Y hay alguien que no dio el diezmo, alguien que no dio el diezmo de lo que tenía, sino que dio el 100%, y no de lo que tenía, sino de lo que era. Y te estoy hablando de Cristo Jesús. Cristo es Dios hecho hombre. Él vino a habitar en esa tierra, Él vino a enseñarnos, Él es el Hijo de Dios, Él vino a que viéramos al amor en persona, al amor caminando, a la misericordia, a la compasión. Jesús es aquel que cuando veía a las multitudes en alguna necesidad trataba de suplir su necesidad. Cuando había las personas que le seguían que tenían hambre, aunque Él sabía que después le iban a abandonar y que solamente un puñadito pequeño lo iba a seguir, Él dice, esas personas necesitan comer, le dicen los discípulos, y Él dice, vamos a darles de comer. Y multiplica los panes y los peces por 2 ocasiones, a 5.000 y a 4.000. Dice la Biblia sin contar los niños y sin contar a las mujeres y sin contar la gente que los acompañaba. Y Jesús viene, y no solamente viene y hace su performance ahí de milagritos y de cosas y tal, sino que Él viene a hacer lo que creo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos ni siquiera a hacer por la persona que más amamos, que es dar su vida en la cruz por nosotros. Y hay un momento muy duro en la cruz en la que Jesús grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque Dios y el pecado no casan, no tienen nada que ver. Y porque en ese momento Jesús está separado de Dios porque está cargando el pecado de la humanidad. El pecado desde el principio de los tiempos, el pecado que se estaba cometiendo en aquel tiempo y el pecado que tú y yo cometimos y que seguiremos cometiendo, porque seguimos pecando, ¿o no? Dice la Biblia que si alguien dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Todos seguimos pecando, pero Dios sigue perdonando, ¿no? Lo que tratamos es de no pecar expresamente, ¿no? De no practicar el pecado, pero que vamos a pecar seguro. Pero cuando pecamos, tenemos a ese consolador, dice la Escritura, a ese abogado que es Cristo Jesús, que es el que dio la vida por nosotros en esa cruz del Calvario. Dejadme contaros una historia súper corta que dura menos de un minuto. La he puesto en la pantalla para que veáis los nombres ahí en negrita y podáis identificarlo bien. Es una historia acerca de todos, de alguien, de cualquiera y de nadie en la iglesia. Había una gran necesidad y era servir a las demás personas con generosidad, dando tiempo, dones, talentos y recursos. Todos pensó que alguien lo haría. Cualquiera podía haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se sintió frustrado porque era responsabilidad de todos. Todos asumió que cualquiera podía encargarse, pero nadie se dio cuenta de que todos no lo harían. Al final, todos culpó a alguien, cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Creo que esto nos enseña algo muy interesante, y es que Dios nos llama a todos a ser generosos, no solamente con el dinero, sino con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestros tesoros, con nuestro templo, que es el cuerpo, con nuestro testimonio. Así que cuando pensamos que otros lo harán, la iglesia se queda coja, se queda incompleta. Pero cuando cada uno de nosotros responde al llamado con humildad
Y con amor, Dios puede usarnos para cumplir su propósito y ser de bendición para muchos.